Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cómo Vas a Hacer. Estamos transmitiendo, como siempre, a través de la señal de KDHK TV, de sus estudios aquí en San Diego, California. Soy el abogado Alejandro Monsalve. Como siempre me acompaña la señora Ofelia. Bueno, bienvenida Ofelia. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo ha sido su semana? Maravillosa. Se han vendido muchas mascarillas. Muchas mascarillas hemos estado vendiendo, gracias a Dios. Qué bueno. Y bueno amigos, hoy tenemos una entrevista muy linda con un amigo que no solo es paracaidista, sino que también él es veterinario, es especialista en mejorar la calidad de la leche, trabaja creo que donde viven sus familiares. Sí, por allá en el área de Fresno. Fresno, ahí hay muchas lecherías. Sí. Así que bueno, él nos va a contar un poco cómo es su trabajo y otras cosas que hace también, porque él tiene un lado también... Es muy versátil. Muy versátil, así que hoy muy entretenida la entrevista. Vamos a escuchar a Agustín. Vamos. Bueno amigos, y aquí estamos con una persona muy querida, con un amigo de Argentina, Agustín Silva, es veterinario, trabaja aquí en las lecherías, vino especialmente de Argentina por sus conocimientos técnicos, por trabajar en todo lo que es el mejoramiento de la calidad de la leche. ¿Cómo te va, Agustín? Gracias por la entrevista. ¿Cómo estás, Ale? No, gracias a vos, un placer poder compartir mi tiempo con vos. Tenemos muchas cosas en común. Para la gente que recién te conoce también, somos compañeros del aire, porque los dos somos paracaidistas, así que muchas veces caemos a través de los cielos a 200 kilómetros por hora, y ahí estamos disfrutando de la adrenalina, que es el paracaidismo, es algo que es esa unión que tenemos todos los paracaidistas, ¿verdad? Y somos muy pocos, somos menos del 0.001% de la gente, así que tenemos que agruparnos. Más vale que seamos amigos entre nosotros, porque somos tres gatos locos. Sí, Agustín, escúchame, y sabes que este programa es un programa que de alguna manera trata de vincular a la gente, principalmente los hispanos. Tratamos de mostrar hispanos que vienen aquí a enriquecer a la cultura, de alguna manera para cambiar ese discurso que a veces nos llega de arriba, en la cual los hispanos son todos supuestamente delincuentes, son personas que vienen a corroer culturalmente, y nosotros venimos aquí a trabajar y tenemos mucho para aportar, y en tu caso en particular, siendo un profesional, eso está más que claro. Cuéntanos un poco cómo fue tu adaptación cuando recién llegaste, el cambio cultural. Bueno, yo llegué a California, bueno, primero llegué a los Estados Unidos en 2015 a Florida. Entonces, antes de venir para California, tenía una idea de lo que eran los Estados Unidos. Había vivido un año, había hecho parte de la universidad en Florida. El sudeste es diferente a California, tiene sus diferencias. Bueno, más o menos sabía a lo que venía, a lo que es este país. Y además... yo había vivido en otros países, entonces llegar a los Estados Unidos no fue tanto una novedad de vivir fuera de mi país, pero claro que es muy distinto. California es diferente a lo que había vivido antes, ¿no? California si lo comparo con Florida, por ejemplo, es mucho más moderno, la vida es mucho más rápida. Hay mucha cultura latina como en Florida, pero diferente, porque hay mucho mexicano, en Florida hay más colombiano, más cubano, cambia. Y el americano de Florida es diferente al de California, pero bueno, tenía una idea de lo que eran los Estados Unidos. Y escúchame, y en materia del trabajo, tú trabajas principalmente en las lecherías en la zona de Visalia, Fresno, ¿correcto?
Sí, de hecho la mayor área productiva de leche en los Estados Unidos es esta. Por historia y tradición se cree que Wisconsin es el área donde más leche se produce, porque tiene muy buenos quesos, es muy famosa, la cultura lechera es muy conocida en Wisconsin, y vas a ver un montón de queso en los supermercados que dicen Wisconsin, pero Tulare, en el Valle Central, en California, es donde tenemos mayor cantidad de vaca y producción de leche, tal vez por metro cuadrado en el mundo. Entonces hay muchísimas lecherías, hay mucho trabajo para los profesionales que trabajamos en esa área. Y, por ejemplo, si lo comparamos con lo que tú viste, que en Argentina nosotros le denominamos tambos, a lo que aquí se denomina lechería, que son unidades agropecuarias donde básicamente todas las vacas están destinadas a la leche, ¿verdad? Son todas vacas lecheras. Comparado con Argentina, ¿cuáles fueron los cambios, digamos, técnicos o de la forma de trabajar que tuviste? Bueno, primero la escala. Los tambos o las lecherías en la Argentina son muy pequeñas comparadas a las lecherías de los Estados Unidos. Cuando hablamos del promedio de cuántas vacas tiene una lechería en Argentina, cuántas vacas tiene en promedio una lechería de los Estados Unidos, las lecherías en la Argentina tienen un 20% de vacas de las que tienen en Estados Unidos. El sistema es diferente. Aquí las vacas todas viven, nosotros les llamamos confinadas, tienen sus camas, sus lugares más cerrados, y en Argentina todavía se produce a pasto, más en la naturaleza. Es muy distinto el sistema de trabajo, los horarios, los ritmos de trabajo. Entonces es muy diferente la intensificación del trabajo y la escala, ¿no? Es muy grande. Para que te des una idea, en Argentina cuando se piensa en California se habla de megatambo. Estamos hablando de que la escala se va muy arriba en cantidades. Entonces es un desafío porque todo lo que uno hacía pequeño, diferente, ahora tiene que venir y hacerlo a un ritmo y a una escala mayor. Ajá. Y escucha, y en la parte de la adaptación, obviamente tú explicaste que ya vivías en Florida y todo, pero la adaptación al lugar, porque Fresno tampoco es un lugar que esté en la costa, ¿verdad? Es algo que está bastante retirado, te queda un poquito lejos de todo. ¿Cómo lo vas llevando? Visalia, a mí me gusta porque Visalia está muy en el medio, está a 40 minutos de la entrada al Parque de las Secuoyas, o sea, decía 40 minutos de la Sierra Nevada, 1 hora y media dentro del medio del parque. Está a 1 hora y media de la costa, a 3 horas de Los Ángeles, 3 horas de San Francisco. O sea, está en una zona bastante árida y dura por el clima sobre todo, pero está muy accesible. Si uno quiere hacer cosas, puede ir, puede salir, puede agarrar su auto y viajar y moverse a donde te guste. Si te gusta la costa, si te gustan los viñedos, a Paso Robles, si te gustan las ciudades, ir a ver Los Ángeles o San Francisco, San Diego un poco más lejos. Pero es muy caliente. Ahora estamos con temperaturas de 110 y lo bueno es que el invierno es muy tranquilo, es muy bueno. Y la adaptación cultural para mí fue muy buena. Yo creo que la adaptación a las culturas depende de cada uno, cuánto uno abre la cabeza, ¿no? Y se deja absorber y absorbe cultura y comparte la suya. Yo tengo amigos de muchas nacionalidades aquí, inclusive, bueno, americanos, brasileños, mexicanos. Lo que más hay es mexicano, como en la mayoría de California, ¿no? Entonces, ese vínculo latino facilita las cosas, esa familiaridad. En las lecherías trabajan muchísimos hispanos, entonces eso facilita mucho a la hora que uno llega. Sobre todo cuando llega gente que no sabe el idioma, que no sabe el inglés. Entonces, facilita muchísimo y perjudica o lo hace difícil aprenderlo el inglés. Cuando uno viene que no sabe inglés, que uno va a un lugar y quiere a practicar el inglés y el otro le responde en español, porque todo el mundo habla español, pero eso facilita a mucha gente, ¿no? Tener latinos cerca. Claro, eso es algo que muchas veces nuestros familiares y amigos en Argentina no entienden y creen que nosotros, porque estamos aquí en Estados Unidos, estamos todo el día hablando en inglés, y la realidad es que la comunidad hispana es tan grande, especialmente aquí en California, y justamente en el ámbito laboral tuyo, donde mucha gente que trabaja en las lecherías son hispanos,
Entonces, claro, se te complica practicar el inglés, básicamente. Bueno, tuve un amigo que vino a Los Ángeles a hacer un curso de inglés y le dije, elegiste el lugar errado, hermano. Se la pasó hablando español. Tenía que irse, no sé, allá adentro, a New Hampshire o, no sé, a Minnesota, ahí arriba donde no se ve un latino. Pero en Los Ángeles es medio complicado, le decía, estás medio... Escucha, y en la parte de la integración con justamente otras culturas, como tú estás diciendo, ¿sentiste algún tipo de discriminación por el acento argentino o no? No, no, la verdad que de mi parte no. Yo soy muy, muy abierto y la verdad que no me meto mucho con el tema racismo, como creo que el racismo empieza también mucho desde uno que se siente discriminado. Yo nunca tuve un problema. Cuando uno habla de Argentina, aquí hay mucha gente que le gustan cosas que hay en Argentina, como la montaña, como le llama la atención el fútbol, o le gusta la carne, el asado. Entonces, mucha gente vincula eso a nuestro país. Entonces, siempre es una rareza ser argentino en Eje Central también, no hay muchos. Entonces, creo que eso también es una novedad, incluso para los americanos, ¿no? Para los mexicanos, cuando uno conoce a alguien, te dice Messi, Maradona, porque al mexicano le gusta el fútbol. Pero para los americanos llama la atención también porque conocen los vinos de Argentina, saben que hay buena carne. A mucha gente aquí le gusta la cacería y se van de cacería a la Argentina. Eh, no he tenido personalmente problemas de discriminación. Y ser argentino es como raro aquí. No sé, en San Diego tal vez hay muchísimo más, pero aquí no conozco ninguno. Sí, en Argentina, bueno, en San Diego, perdón, cuando yo llegué en el 88 éramos pocos, pero la verdad que la comunidad ahora es bastante, bastante grande. Escucha, y yo, bueno, nosotros somos amigos, por eso también tenemos comunicación personal, nos mandamos mensajes, nos mandamos fotos, nos contamos las cosas que estamos haciendo, aparte que nos vemos cuando saltamos en Paris. Y tú viniste acá porque eres obviamente veterinario, eres un especialista en algo muy específico, tienes un talento especial, un conocimiento especial, pero también yo he visto fotos que me mandaste de otro talento, que es ese, justamente que hablábamos, el asado argentino, y vamos a poner imágenes también de ese asado que hiciste, en donde un poco que les demostraste la forma que nosotros tenemos de hacer el costillar entero, básicamente, contar un poquito de eso. Fue un cliente que le gusta mucho la carne y surgió la idea de que haga un asado para él y sus amigos y otros clientes, dueños de lecherías y trabajadores de las lecherías, y lo que iba a ser un asado para 5 terminó siendo para 70. Con costillares, con cerdo, con todo. Entonces surgió después del asado que mi amigo que es un cliente, que es mi amigo también ahora, me dijo, ¿por qué no ponemos un delivery de asado los fines de semana y nos vamos y le hacemos asado por todo California a la gente? Y digo, bueno, porque ya trabajo demasiado, le digo, no quiero que lo que me gusta se convierta en mi trabajo, pero fue divertido y está bueno porque uno transmite la cultura de uno. Creo que de los que más nos enorgullece a los argentinos es la carne, el asado. En particular, para mí, es lo único que no puedo reemplazar de la Argentina, es cómo come carne. Podemos hacerla muy parecida, pero eso siempre se extraña. Entonces, cuando uno puede hacerlo con amigos, lo hace, se Y yo comparte. recuerdo de un día que estábamos haciendo un asado y claro, los americanos venían y decían, pero le falta fuego. ¿Qué están haciendo ustedes? No, pero no, le falta fuego. ¿Cuánto va a tardar esto? O sea, ellos querían la llama así entre medio de la parrilla, ¿verdad? Sí, sí, no, nosotros usamos brasa, el calor de la brasa, aunque parezca que no se está cocinando, si dejas la manito 5 segundos ahí te vas a dar cuenta que quema. Sí, ¿y qué pasa con el tema de los familiares que quedan en Argentina? ¿Se extraña la parte Sí, afectiva? sí, se extraña. Ahora creo que con internet y las redes sociales, WhatsApp, demás, es más fácil mantenerse en contacto. Pero sí, se extraña, sobre todo yo tengo mis abuelos que están grandes y uno le gustaría verlo más seguido. También preocupa por la situación económica del país, que por ahí hablo con mi hermana, que no la pasa bien, que está complicado. Y a veces da esa sensación de hasta de culpa. Yo me fui
pero bueno, uno trata de manejarlo. Ahora quería visitar, no se puede, ahora es complicado ir, pero hay mucho contacto por WhatsApp, que antes me imagino que cuando viniste vos era por carta, ¿ah? O teléfono una vez al mes. Cuando llegamos nosotros aquí en el 88, venía un periódico del día domingo que llegaba aquí los miércoles, ¿verdad? O sea que ya era toda noticia atrasada, valía $5, que en esa época $5 era bastante dinero, porque el sueldo mínimo era $4.25, o sea que imagínate. Y a su vez, el teléfono era carísimo, eran $2 el minuto, y era hablar, hola, sí, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? Bueno, chao, chao, chao. Y era cortar, básicamente. Bueno, yo tengo un amigo Lisandro, que vivió en Italia como 20 años y es fanático de Rosario Central, un equipo de Argentina. Y él al principio se enteraba de cómo salía el equipo los martes en un diario, como vos me contabas, me decía que mandaban el diario de la Argentina hasta Italia. Y así se enteraba. Y ahora en los últimos años él me decía, es increíble, ahora lo veo en vivo como si estuviese en la Argentina. Y antes era de esa manera. Muy curioso. Sí, nada, es una locura. Aparte que ahora imagínate con estas conversaciones, puedes hablar en tiempo real, todo por internet, es fabuloso. Escucha, y otro tema también que mencionaste antes, de justamente estar abierto a otras culturas, conocer otra gente, enriquecerse con lo que uno va conociendo de otros. Y eso es algo muy común en el mundo del paracaidismo, porque nosotros, por ejemplo, donde nosotros saltamos, que es Perry's, que es aquí en California, es un lugar muy conocido, es uno de los centros de paracaidismo más grandes del mundo, y viene gente de todo el mundo, o sea que nosotros tenemos la posibilidad ahí de hacer amigos, de saltar, de convivir, ¿verdad? Eso es muy lindo de la parte del paracaidismo que la gente no conoce. Bueno, a nosotros nos gusta decir, vos sabes bien en Perry, que es la capital mundial del paracaidismo. Nos gusta decir que es el mejor lugar del mundo. Tal vez no es el más grande, el mejor, a nosotros nos gusta pensar, pero el otro día me hizo pensar eso también porque salté con un ucraniano, un francés y un belga. Íbamos los 4 cayendo, un argentino, un ucraniano, un francés y un belga en un avión en los Estados Unidos, saltando. Y es algo más multicultural que eso, creo que no, que es difícil. No, nada, realmente el paracaidismo es un deporte muy lindo, que la gente obviamente tiene un concepto equivocado, cree que nosotros lo único que lo hacemos es justamente por esa sensación de que, uy, sí, a ver si me muero o no me muero, pero hay toda una parte social muy importante en el paracaidismo, que es lo que nosotros llamamos la familia del paracaidismo, ¿verdad? Nuestro Skydiving Family, y nosotros compartimos muchos momentos después de saltar. La actividad no termina en el momento que el avión deja de volar, sino que sigue, vamos a cenar, nos reunimos, es algo muy lindo. Sí, también tiene esa hermandad de protección con el otro, porque siempre o tal vez la gente esto no lo sabe, pero cuando uno está por saltar y estar en un avión, yo tengo la manía de mirar los paracaídas de los que van conmigo para ver si que estén todos bien, que como uno no puede mirar su propio paracaídas, entonces de checar al otro, ¿no? De cuidarlo. Es lindo. Exactamente, hay muchas cosas que uno puede llevar a otro rubro de la vida, al trabajo, un montón de cosas, en la cual tenemos tal vez en un avión gente con muchísima experiencia, gente que recién empieza, gente que sabe que si no fuera porque ese que tiene mucha experiencia tiene esa voluntad de saltar, y tal vez que para él el salto no va a ser nada importante realmente, porque el que está aprendiendo va a ser un desastre, pero igual lo hace como una entrega porque sabe que tiene que pasar la antorcha. Y como tú dices, cuando estamos en el avión, los más experimentados, tal vez sin que otro se dé cuenta, miran si la banda de pecho está bien, si el pin está bien, si tiene la solapita levantada, y uno va mirando y uno se cuida uno al otro, es verdad. Así es. Escucha, y cuéntanos, tú también tienes otra faceta, de alguna manera parecida a la mía, en la cual tú tienes un programita que entrevistas a argentinos que están en diferentes partes del mundo. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, eso es un hobby. Siempre de chico me gustaba grabar programas de radio, así los grababa en cassette con mi hermana, le poníamos a grabar y utilizábamos la música de la radio verdadera para grabar la música, entonces presentábamos y jugábamos a que ella era la invitada y yo era el invitado, bueno.
Y ahora, además de grande, que empecé a escuchar podcast, que tal vez para Argentina, Latinoamérica no es tan popular la cultura. Aquí en los Estados Unidos el podcast se escucha más que la radio ahora. Son como programas de radio grabados de topics o de temas específicos que te gustan. Supone, te gusta el fútbol, vos puedes escuchar programas solo de fútbol. Te gusta el paracaidismo, hay programas solo de paracaidismo. Y así, de lo que quieras hay podcasts, hay miles de podcasts. Y lo hace generalmente gente aficionada como yo en mi casa. Entonces tengo este micrófono, estos auriculares que me los compré por Amazon y grabo. El programa se llama Mateando por el Mundo porque tomo mate con los invitados. Somos argentinos que vivimos en diferentes partes del planeta, entonces hablé con un argentino que vive en Japón, uno que vive en India, uno que vive en Hawái, uno que vive en Inglaterra, y nos cuenta su adaptación a la cultura, qué le gusta de Inglaterra, qué extraña de la Argentina, cómo llegó ahí, y informaciones como irse de Argentina, cómo ir a esos países. Es más que nada un hobby para conectar y para tratar de ayudar a gente que está en Argentina también, que por ahí así le pica el bichito de decir, me gustaría vivir en otro país y no sabe cómo arrancar, porque no es fácil. Cuando uno vive en Santa Fe y dice, me quiero ir a vivir a otro país, ¿y cómo empiezo? No sé, no sabe, es muy difícil irse. La forma de ubicarlo es Mateando por el Mundo. Sí, Mateando por el Mundo, el podcast, Mateando por el Mundo en Facebook, Instagram o estos apps. Escucho. Y además ahora empezamos otro podcast con un amigo que es nuevo, habla más que nada de economía, de política, se llama Café en Libertad, y también entrevistamos a economistas, a historiadores de Latinoamérica, que también es interesante. Es otro tipo de podcast, pero nos divertimos. Me gusta, ese está muy bueno. Sí, hoy, por ejemplo, hoy hemos publicado un episodio que entrevistamos a Ricardo López Murphy, que es un economista argentino, que supo ser candidato a presidente, y bueno, charlamos de economía, de historia, de política, sobre todo temas relacionados a la libertad económica. Bueno, es diferente, es interesante. Se llama Café en Libertad. Y para finalizar la nota, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu testimonio. Si quisiéramos dejarle un mensaje a otras personas, como tú dijiste, no solo argentinos, sino amigos de toda Latinoamérica que nos están escuchando y tal vez sí tienen esas ganas de emigrar, de probar suerte en otro lugar, ¿qué mensaje podemos dejarle a todos ellos? Que se animen, que no tengan miedo, y que no va a venir alguien con un pasaje de avión y un pasaporte a golpearle la puerta. Tiene que salir a buscar. Yo en el primer país que me fui de Argentina tenía 20 años, me fui a México por un año y yo busqué una beca en la universidad, busqué la manera de irme, contacté profesores de México que me aceptaron y me fui. No me llegó un telegrama de México invitándome. Tienen que buscarla. Tienen que salir. Cuando para venir a Estados Unidos lo mismo. La empresa que estaba trabajando no me ofreció, no me dijo, te queremos en California. Yo les pedí, les dije, les insistí, me gustaría ir a California. Y se dio. Y uno tiene que trabajar y estudiar o esforzarse de la manera que le toque para conseguirlo. Nada es gratis. Yo todavía creo en la meritocracia. Creo que si uno hace mérito, las cosas se dan. Todo tiene que llegar por una forma natural. Si uno se esfuerza, la mayoría de las veces tienes recompensas. A veces no, pero si no tienes recompensa, a no bajar los brazos, animarse. Tener siempre un objetivo bien definido, porque mucha gente tiene una idea muy generalizada, pero no una cosa muy específica. Definir exactamente lo que uno quiere y darle para adelante y saber que aunque sea difícil, no hay que bajar los brazos y darle. Exacto, a seguir. Si ese es tu objetivo. Y lo que veo de muchas personas, porque a mí me contactan con eso del podcast que se quieren ir, la gente se pone sus propias barreras. No, pero es difícil, pero yo tengo esto, pero no sé, pero el es difícil, uno mismo se pone la barrera. No, es uno mismo. Si te pones a pensar, uno mismo se traba, se pone el palo en la rueda. Entonces, ese es un proceso de autosabotaje, en donde la gente, justamente para justificar su situación, se convence a sí misma,
De decir, no, esto es así, esto no va a poder ser. Y después con el tiempo dices, viste, yo sabía, por eso te dije que me iba a ir mal. A mí nunca me sale nada bien. Eso es un tema de autosabotaje que es muy interesante. Eso lo hablamos muchas veces con Leonardo, el licenciado en psicología que está en mi programa, y él toca muchas veces casualmente ese tema. Muy común, muy interesante. Y es lo que se ve en la mayoría de las personas. Es lo que puedo ver. Entonces la gente que habla en el podcast, que los invito, o que los conozco, que me encuentro, son todo lo opuesto. Si vos escuchas a esas personas, son personas súper positivas, optimistas, que van para adelante. Los que están afuera, no, los que están afuera y que tienen esa negatividad, generalmente se vuelven o no le va bien. Entonces, la gente que yo conozco del podcast, generalmente son gente muy positiva, que la vieron así, por eso lo consiguieron. Entonces, ese es el mensaje que le daría y que quiero dar con el podcast. Excelente, la verdad que es muy lindo mensaje, estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, Agustín, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos por la entrevista y ahí nos vemos en Paris. Capaz que el fin de semana que viene saltamos juntos. Muchas gracias, cuando quieras y le hacemos un salto. Invitamos a la gente un día, deberías hacer un video, mostrarle lo que es el paracaidismo en el mejor lugar del mundo para hacer. Qué maravillosa la entrevista que nos dio el día de hoy Agustín, ¿cierto, Alex? Realmente, muy simpático y todas las cosas que hace, sí, ¿verdad? Sí, genial, me encantó lo del asado y todo eso que él tuvo que hacer para toda la gente por allá del rancho. Eso es algo típico argentino, donde uno tiene que, improvisar y ver cómo uno se la arregla para hacer un asado. Te dicen que vienen 5, vienen 70 y sí, bueno. Oh my God, sí, pero eso era como que demasiado, ¿no? Pero él sacó adelante el... Y hay que encontrarle la solución. ¿Cómo vas a hacer? Ándele. Exactamente, así es. Bueno, vamos a una breve pausa. Vamos. Y nos vamos a conectar con Brasil, con nuestro amigo Leonardo Bueno. Y esta vez vamos a hablar un tema muy interesante. No te lo pierdas. Ya volvemos. No le cambie. Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más que tengo aroma de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. No importa lo que tenga que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más será un alivio para 2 fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Si al fin que ya te di mi fe, mi vida entera, y si no te la llevas, ¿qué me importa que se queden afuera? ¿Por qué te vas, mi bien, tan deprisa? No gozas mi agonía si la noche se espera todo el día. Espera tú también. Un poco más.
gracias por continuar con nosotros y pues ahora nos vamos hasta Brasil con nuestro gran amigo Leonardo. Hermoso lugar, Así es. Siempre con unas vistas, Maravillosas. una más linda que la otra, ya Me nos da encanta. ganas de ir a Sí, Brasil, me fascina para hacer la este cosa. programa desde la playa en Brasil, Sí, con la sí, caipirinha sí. como el otro día. Y hoy tenemos un tema muy lindo que, como les anticipamos la semana pasada, vamos a hablar del tema de las personas que fundan un negocio, son creadores, tienen una visión, pero después, como no quieren delegar, se terminan convirtiendo en el freno Así de es. estos proyectos. Es algo muy común que pasa en la mayoría de los negocios familiares, Así es, ¿verdad? correcto. Así que es una entrevista muy linda. Vamos a escucharlo a Leonardo Bueno. Vamos. Hola amigos, y estamos nuevamente con nuestro querido Leonardo Bueno, licenciado en Psicología, Master Trainer en Programación Neurolingüística, conectándonos directamente con el sur de Brasil. Leonardo, ¿cómo te va? Muy bien, ahora en la playa de nuevo, Otra vez. en sur de Brasil, en una playa de una isla de donde yo vivo, que se llama Florianópolis. Y tiene Hermoso. playas hermosísimas, hermosísimas. ¿Esas montañas que se ven atrás? Acá yo estoy en la isla, allá en las montañas es el continente. Ok. Ahí empieza la América del Sur, el continental, del continente. Qué hermoso. Sí, muy Leo, bien. y escucha, la semana pasada habíamos hablado del tema del poder de la disconformidad y al final de la entrevista dijimos que íbamos a hablar del tema de las personas que no saben delegar. Que estas personas muchas veces son personas que son creadoras, que tienen una idea, que arrancan esa idea que es muy buena, muy exitosa, pero que obviamente, como todo proyecto, empieza a crecer, se requieren más funciones y hay un momento en donde hay que saber delegar y hay que saber decir, bueno, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, y eso requiere una confianza en esta persona, ¿verdad? Y estas personas son medias acaparadoras, ellos fueron los creadores, hay veces porque no quieren soltar un poco de control, lo que fuere, pero llega un momento en donde el proyecto se frena por el mismo creador. ¿Cómo podemos solucionar esta problemática? Son personas que llamamos de centralizadoras, centralizan todo a su vuelta y tienen una necesidad de controlar todos los puntos. Todo lo que se sucede pasa por él, por esa persona. Entonces, todo el poder decisorio está en sus manos. Y para las empresas, de modo general, son personas que van a trabar el proceso de crecimiento. Entonces, pueden, como dijiste, Alejandro, tienen buenas ideas, tienen buenas intenciones, pero cuando tienen que poner en práctica el proyecto, no logran, porque necesitan delegar funciones y para delegar tienen que confiar, la confianza es necesaria y ellos no consiguen confiar, porque es un que llama un metaprograma interno, como una creencia que si todo no pasar por él, algo se va a suceder mal, errado, no va a suceder, no va para el objetivo que se quiere. Y es muy difícil de convivir con personas así, profesionalmente hablando, muy difícil, porque el proceso que podría ser un poco más rápido se va a trabar. Él propio va a hacer un sabotaje que impide que las personas crezcan, incluso profesionalmente. Y son personas que tienen mucha, pero mucha dificultad de trabajar en velocidad, dar más fluencia, más velocidad para los procesos. Tienen dificultad. Entonces, cuando conviven con personas que son más técnicas, que son más ágiles, son más rápidas, que piensan de una manera más amplia, con más amplitud, que tienen capacidad de un raciocinio más sistémico. Sistémico viene de sistemas, entonces la persona que tiene habilidad de tomar puntos distintos y hacer funciones, lecturas más amplias
no consigue alcanzar. No consigue alcanzar. Ahora, entonces, tu pregunta, discúlpame, tu pregunta, en verdad, son dos preguntas. O que una persona que tiene esta característica y ya tiene maturidad para tener conciencia que tiene esa característica, ¿qué ella tiene que hacer para aprender a confiar en su staff, en sus empleados y delegar las funciones, pero con seguridad? Esa es una parte de tu pregunta. La otra dice respecto a las personas que conviven con el centralizador. ¿Qué yo puedo hacer para ayudar o salir de la empresa? Exacto. Ahora vamos a hablar en particular de cada uno de esos dos aspectos, porque como todo en la vida, todo tiene una dualidad y está la problemática de la persona que no sabe delegar, pero también está la problemática del que tiene, como tú dices, que lidiar con esta persona. ¿Verdad? Creo que un ejemplo de esto que estamos hablando es la misma empresa Starbucks de café, en donde Starbucks hoy es probablemente la empresa de café más grande del mundo. Está en todos lados, aquí en Estados Unidos, cuánto Starbucks hay. Pero por muchos años, Starbucks fue una sola tienda en la ciudad de Seattle, en Washington. Cualquier cantidad de años, yo no recuerdo si fueron 15 años que hubo un solo local Starbucks. Y luego vinieron personas con otra visión y otra capacidad que hicieron que esto explotara. Entonces, lo mismo pasa en las empresas familiares, en donde una persona inicia con una visión excelente, un proyecto, y va sumando a personas de la familia, que muchas veces, o amigos, que muchas veces creen en el proyecto, ponen el hombro, pero luego llega un momento en donde esta persona creadora no les deja sumar ideas, no les deja actuar, y todo se va frenando, y es frustrante para los que están alrededor también. Entonces, hablemos primero de la persona en sí. Uh-huh. Hay incluso hay una película de una historia de una empresa gigantesca que se sucedió lo mismo, que es McDonald's. Hay una película que cuenta la historia de McDonald's, es lo mismo. Sí, ahora que me recordás, es verdad, yo la vi esa película, está buenísima. Dos hermanos son geniales, tienen una visión de proceso perfecta, estaban muy, muy adelante de su tiempo, pero y muy buenos con gestión, trabajar con una lanchonette, con un pequeño restaurante. Tenían competencia para eso, pero no tenían competencia para trabajar con dos. Entonces, con una, y bueno, conseguían incluso delegar funciones, pero cuando estaban intentando trabajar con más de un restaurante, quedaban con miedo, y el miedo hacía con que ellos se tornasen centralizadores. Y sus procesos quedaron rotos, no lograba suceso. Hasta que llega un otro tipo que empieza a trabajar con ellos y al final toma la empresa para sí. El vendedor, sí, el vendedor de estas maquinarias. Exacto. Excelente. Y el resto es historia. Excelente. Es la historia de muchas, muchas empresas. Acá en Brasil está... Pero ¿qué hubiera pasado si ese vendedor no hubiera aparecido? Hubiera habido un solo McDonald's, ¿verdad? Un solo McDonald's. Probablemente. Y la historia es una película muy, muy educativa, porque este tipo tuvo que aprender consigo propio, con muchos errores, cometió una cantidad gigantesca de errores, pero en otra mano, una máquina de aprender con sus errores, que es la gran característica de los emprendedores. Errores vamos a cometer todos los días. Por tanto, el error no es el problema. Nuestro problema es qué vamos a hacer cuando
cometemos el error. Entonces, nuestro problema es el aprendizaje. Si yo Está bien, pero aquí, cuando el error es no saber delegar y uno no es consciente del error que está cometiendo, porque uno está enfocado exclusivamente en el proyecto, y el proyecto es grandioso, pero el proyecto no puede crecer con una sola persona, y tiene que crecer con varios que todos van hacia adelante. Pero si el error es no saber delegar, ¿cómo hacemos con esta persona? si el sujeto es el dueño y no hay cómo hacerlo tomar conciencia, su empresa va a se romper, va a quebrar. Entonces, mi indicación es salir del navío lo cuanto antes. Tratar de hacer un plan, ¿eh?, de cambio y tratar de procurar una otra empresa. A veces, Alejandro, no hay que hacer. El dueño, el sujeto, ya tomó la decisión. Yo tengo mi navío, allí adelante hay una piedra y yo voy a pasar por arriba de la piedra, porque creo que mi navío nada se va a pasar, se va a romper el casco y se va a ahondar, se va a embora, se va a morir, la empresa se va a embora, se va a morir. A veces el sujeto ya se dio cuenta que su método no logra suceso, pero no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué tiene él que hacer? Procurar ayuda. Procurar ayuda del médico de las empresas. El médico de una empresa tiene un nombre, se llama consultor de empresas. Entonces, este es el profesional que va a trabajar con el dueño de la empresa, aconsejando. Entonces, él no es un empleado. Por ejemplo, yo trabajo con consultoría en la área de estrategias de negocios, de negociación. Entonces, yo enseño a las personas a hacer negocios. Y bueno, entonces, cuando una empresa me contrata, yo no soy empleado. Entonces, la empresa me paga adelantado. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un espacio para poder hablar lo que yo pienso y sin tener temor que el dueño de la empresa se va a quedar enojado conmigo o no. Entonces, si la empresa tiene un cáncer, yo voy a decir, tienes un cáncer. Si el problema es el hijo del dueño, yo voy a decir, tu hijo es un incompetente. Entonces, el consultor tiene que tener esta certeza que tiene un espacio que le puede ser honesto, verdadero y decir lo que está pasando. Y el centralizador va a tener que aprender a confiar. Generalmente indicamos centralizadores para hacer terapia. Porque el problema de la centralización es muchas veces la incapacidad de confiar. No consigue confiar. Y él no confía solamente en su staff. No va a confiar en sus hijos, no confía en su matrimonio, no confía en nadie. En nadie. Entonces tiene que aprender. Y eso es un proceso terapéutico, psicoterapéutico. No hay como se alejar de esta posibilidad. Hay que hacerlo. ¿Está bien? O sea, ahora, esto que me estás diciendo ahora es algo muy interesante, obviamente, que tú, como no solo consultor, sino como psicólogo, comprendes en mayor medida, porque claro, uno lo ve desde el punto de vista empresarial y uno lo ve como simplemente un escollo, digamos, nada más que técnico en cuanto... Pero ahora tú estás diciendo, no, un momento, esto que está pasando con este emprendedor que no sabe delegar, es un problema que va más allá de la empresa y va ahora sí al terreno personal del individuo y necesita terapia. Si el dueño de empresa, él tiene un gerente que es centralizador, él tiene una naranja podrida. El efecto de la naranja podrida, ¿cuál es? Tiene una naranja podrida adentro de un saco con otras naranjas. Va a acelerar el proceso de apodrecimiento de todas las demás. Entonces, hay que
tener mucho cuidado con centralizadores, mucho cuidado. Está bien, cuando tienes un empleado, lo cambias. Te das cuenta que ese empleado es la naranja podrida y la sacamos para que no se pudra el resto. Pero ¿qué hay cuando el centralizador es el mismo creador y es el mismo fundador? Si él no quiere cambiar, hay que se afastar. Pero No hay ¿qué que pasa hacer. cuando él no se da cuenta? Hay veces no es que tiene mala fe, sino que él lo hace de forma inconsciente y él está convencido que está haciendo las cosas bien y de forma inconsciente, pero no se da cuenta que realmente es un estorbo. Porque en Bueno. realidad es un genio y un estorbo a la vez, son las dos cosas. Porque la persona es el creador, el fundador, el que tiene la visión, pero cuando el negocio creció, cuando llegó a un tamaño en el cual ya no puedes hacer todo, no puedes ser todo. Entonces tiene que haber otra gente que te esté ayudando y esa gente tiene que tener cierta autonomía. Llamamos a essas pessoas de casi, ou quase, casi. Casi logré, casi alcancé, casi realicé algo. Porque arranca muy bien y de pronto se rompe. No consigue más porque tiene que delegar. Y bueno, ¿qué se puede hacer en casos específicamente así? La persona, si ella tiene condiciones de tomar conciencia que está se comportando de una forma que no es proactiva. Y bueno, lo que se hace es incomodar a la persona. Es la única manera. Es la ley de las amebas. Tienes que incomodar la ameba para que ella haga cambios en su estructura celular para hacer una mutación. Lo mismo se da con él. ¿De qué manera? Trabajando mejor. Trabajando con más resultados. Dejando muy claro que él está quedando para atrás. Y toda vez que tomar una decisión y que lograr un resultado negativo, él es el único responsable por el resultado negativo. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que muchas veces cuando estamos en el ámbito familiar, estas empresas, estas pymes, pequeño y mediano emprendimientos, familiares, ese incomodar también es un roce interpersonal que en definitiva está en el núcleo de la familia o de la amistad. Entonces hay toda una problemática en donde la otra persona entiende lo que tú dices, pero tampoco quiere crear ese roce, esa fricción, porque después eso también muchas veces lo llevamos al territorio personal, a la casa, porque si estamos haciendo un trabajo en conjunto entre familiares. Exacto. Alejandro, así, mira, una microempresa, una empresa pequeña, una empresa familiar, ¿no? El creador de la empresa, cuando cría la empresa, está creando un juguete. Es un juego para su propio divertimiento. Él se divierte, tiene un senso de divertimiento es divertido, muy divertido, trabajar con aquel que él propio crió. Entonces, si tú vas a decir para él hacer de una manera diferente, tú estás impedindo que él se divierta con su juego y él no va a tolerar. ¿Por qué? Porque es el objeto de divertimiento pertenece a él. Y cualquier uno que quiera trabajar con él, él es el dueño de la pelota, es el dueño del apito, el dueño de los calzados, del campo, de la grama, el juez, el entrenador, es el todo. ¿Cómo va a decir para alguien así que tiene que trabajar de una manera diferente? No va a lograr, Alejandro. Trabajo a 30 años. Y a veces no es uno, es la pareja. Porque empresas familiares, la gran mayoría, empezaron con parejas. Es el matrimonio. Y los dos tienen un conluyo
no sé si es así que se habla en español, hay un tratado entre los dos de fidelidad para con aquel juego. Es de ellos. Entonces, acá en Brasil está ahora muy en boga trabajos de sucesión familiar, que es sacar aquella generación de los cargos decisorios y treinar la nueva generación para asumir aquellos cargos. Y tenemos muchos problemas, porque la generación antigua no consigue salir, porque no consigue abrir mano del juego, que es muy divertido. El poder encanta a las personas, ejercer el poder. Y de pronto no tener más ese poder, se quedan aterrorizadas, porque no saben más cómo vivir. O sea que de acuerdo a lo que estás diciendo, parecería ser como que estamos medio a la espera de que esta persona tome conciencia y pida ayuda a un consultor que estando fuera del proyecto y entendiendo más, le indique los pasos a seguir y lo que él tiene que cambiar internamente, o si no, básicamente partir hacia otro proyecto, porque si esta persona no va a cambiar, el resto que está alrededor también se ve afectado. Mira, yo soy el hijo, y mi papá, mi mamá tienen un negocio fabuloso, bien, con mucha plata, producen, venden muchas cosas y bueno. Y yo ya tengo mis 30, 40 años. Y toda vez que me reúno con ellos y quiero traer mis ideas para expandir más el negocio, ellos me dicen no. Cuando me dicen no, ¿qué están me diciendo? Este negocio, Leonardo, no es tuyo, es mío. Y es para mi divertimiento. Entonces yo no estoy abierto a escuchar sugestiones que me lleven a trabajar de una forma diferente, mismo que sean ideas más lucrativas. Yo no quiero. Punto. Que yo tengo que hacer como hijo, procurar una otra empresa para trabajar o crear mi propia empresa. Trabajar junto con centralizadores es un trabajo muy arduo, muy arduo, muy arduo. Porque tienes que tener tener una habilidad de saber lidar con tu frustración de una forma muy alta, high, muy alta, porque es muy frustrante, es extremadamente frustrante. Por ejemplo, cantidad de gerentes que trabajan con superiores que son centralizadores, que me hablan, Leonardo, trabajamos durante 3, 4, 7 años por un resultado apenas. Y faltaba como que un paso, apenas 1 metro para alcanzar el resultado. Y el tipo, y el gerente, el dueño, la dueña, ¿qué hizo con todo que construimos? Sacó afuera, colocó en la basura. ¿Por qué? Porque no estaba alineado, no venía de encuentro con su actitud mental. Entonces, si no es para hacer como yo quiero, prefiero no tener. Si no es para hacer como yo pienso, voy a destruir. ¿Por qué? Porque no soporto, no aguento. Yo tengo el suceso de mi equipo como una crítica personal. Si yo tengo personas que hacen algo mejor do que yo, es porque yo soy peor. Es así como van a pensar los centralizadores. Entonces son extremadamente reactivos. Excelente, la verdad que muy buena la charla de hoy. Esto creo que se le aplica a muchísima gente. Yo conozco muchos ejemplos familiares así. Así que bueno, bárbaro. Y qué bueno lo que contaste de que en realidad el problema es el interno de la persona, que se refleja en la parte laboral, pero que tiene que trabajar consigo mismo en una terapia personal. Bárbaro.
Escucha, antes de terminar la charla de hoy, que estuvo excelente, te repito, ¿por qué no nos cuentas un poco los cursos de profesores que estuvimos charlando? Ya estás largándolos y los estás promocionando, ¿verdad? Cuéntale un poco a la audiencia cómo se pueden conectar para empezar a ver estos cursos, y que por ahora los hiciste en portugués, pero que está la traducción perfecta, ¿verdad? El curso, Alejandro, está teniendo una adherencia muy grande. Es increíble, increíble lo que está se pasando acá en Brasil. Es increíble, porque los profesores, los maestros fueron pegos de sorpresa y están casi que desesperados, con una sed de buscar conocimiento para poder trabajar de una forma apropiada con sus alumnos. Y aparte hay una cuestión también muy peligrosa para todo profesor, para todo maestro. El mercado del futuro próximo, yo estoy hablando ahora del próximo año, ¿eh? Las escuelas todas van a procurar maestros que tienen estas habilidades, de mantener la atención de los alumnos a través de acá. Bueno, simplemente dile a la audiencia cómo se conectan para estos cursos. Sí, pueden entrar en contacto directamente conmigo a través de mi YouTube o a través del Instagram, que el Instagram es Leo B. Bueno. Y el YouTube, Leonardo Bueno Oficial. Y el entrenamiento está en el sitio del Hotmart, allí. Se llama en portugués Profesores Online. Perfecto. Profesores Online. Entonces, ustedes van a aprender las grandes habilidades de los grandes comunicadores. Excelente. Que venden cualquier cosa, incluso ideas, conceptos. Bueno, Leo, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos por la charla de hoy, estuvo excelente, la verdad que me encantó. Hasta la próxima semana nos vemos. Que tengas buena semana, cuídate. Está bien, suerte. Bastante interesante todo lo que nos contó hoy nuestro amigo Leonardo. Sí, la verdad que me gustó muchísimo, y aparte que, bueno, obviamente él es psicólogo. Yo estaba así. Lo ve de otra forma. Que no me llegaran las piedras. Claro, al ser psicólogo él lo ve de otra manera. Claro. Y uno lo ve nada más del aspecto empresarial, Sí. Y él lo ve desde el aspecto, como él dice, este problema es un problema que sobrepasa el aspecto de la empresa, y hay un problema en la persona en sí, por eso Así necesita es. terapia. Así es. ¿Verdad? Que bueno, tampoco es nada malo necesitar No, terapia, claro ¿verdad? que no, claro Para que no. nada. Así que bueno, Hay a que mí saber me gustó. reconocer. ¿Verdad? Ese puede ser un problema, la gente no quiere reconocer, es verdad. Así que bueno, muy linda la entrevista, a mí me Así gustó es, mucho. maravillosa. Y bueno, ahora nos vemos nuevamente el viernes. El viernes a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Con las serenatas y, Y tenemos un montón de noticias, sí, bastante interesantes. Algunas noticias bastante interesantes. Los incendios no. No, los incendios no. La mujer que estuvo paseando el tigre por el shopping. Oh, Dios de mi vida. Sí. Algunas cosas bastante raras. insólitas. Así que bueno, los esperamos el viernes a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Por la radio, sí. Así que gracias por seguir con nosotros. Y aquí nos vemos en una semana. Hasta pronto. En el año 91, cuando